Me llamo Dr. Ricardo Morales, y durante 20 años trabajé en institutos de investigación de geociencias y tecnologías de defensa en Estados Unidos. Sin embargo, mi proyecto más polémico fue la misión de campo emprendida en 1970 en la llamada Zona Alfa, un enclave desértico en la frontera de Nuevo México y Texas, donde la base militar de pruebas Campamento Omega investigó fenómenos electromagnéticos de alta energía y experimentos secretos de propulsión avanzada. Este video narra, por primera vez en español, los detalles de aquel operativo clandestino, desde el contexto geopolítico de la Guerra Fría hasta las sorprendentes consecuencias medioambientales y de salud que aún hoy impactan a poblaciones locales. A comienzos de 1970, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzó su punto álgido. La carrera armamentista incluía no solo misiles balísticos y submarinos nucleares, sino también tecnología no convencional, generación de pulsos electromagnéticos, armas geofísicas destinadas a alterar climas y estudios de propulsión por distorsión cuántica. El Pentágono aprobó un programa ultra secreto, denominado Operación Fénix, para probar estos sistemas en un terreno aislado para garantizar confidencialidad y minimizar el riesgo a la población civil. El lugar elegido fue el árido valle de la meseta de White Sands, adjunto a la histórica base de misiles, pero desplazado 50 kilómetros al norte. La instalación oficial, Campamento Omega, había sido erigida con la coartada de desarrollar radares de largo alcance. En realidad, se levantaron laboratorios soterrados y hangares camuflados donde se ensamblaban generadores de microondas, de muy alta potencia y bobinas Tesla de escala industrial. Mi papel como consultor externo consistió en validar la viabilidad de emplear impulsos electromagnéticos de baja frecuencia para deshabilitar sistemas electrónicos enemigos sin provocar daños nucleares. El proyecto arrancó el 15 de marzo de 1970, con una reunión inicial en el búnker de mando, bajo una colina de piedra caliza. Presidía el general Robert Caldwell, jefe de la División de Tecnología de Emergencia, y asistían físicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos, ingenieros de la compañía Raytheon y Hughes, además de oficiales de la CIA encargados de la seguridad. En aquella sesión se aprobó el cronograma de pruebas alfa, beta y gamma, protagonizadas por 4 fases. 1. Generación de concentrados. 2. Disparo de microondas direccionales sobre vegetación y agua. 3. Calibración de campos magnéticos para inducir tormentas locales. 4. Evaluación de efectos en sistemas de propulsión de vehículos prototipo. Mi primera visita al campo de pruebas fue el 28 de abril. Accedí junto a un equipo de 20 técnicos a un hangar subterráneo de 2 niveles, donde descubrimos 2 generadores de microondas gigavoltios, construidos con tubos de inducción, huecos de 10 metros de longitud, alimentados por turbinas diésel a plena carga. El túnel principal, de 6 metros de ancho, albergaba una cámara de pruebas sellada con placas de grafito y campos de contención magnética. Allí, en coordinación con el coronel James Agleton, se ejecutó la primera prueba alfa, un pulso de 500 megavatios de microondas que indujo un campo eléctrico en la atmósfera de 2 kilómetros de radio, suficiente para apagar sistemas de radio y radar de aviación militar a 30 kilómetros de distancia. Los resultados preliminares fueron debatidos en el mismo búnker. Según nuestros sensores, el pulso generó un artefacto de ionización residual en la ionosfera baja, alterando la propagación de ondas de radio durante 12 horas. Aunque el objetivo estratégico, comprometer las defensas electrónicas del adversario se cumplió, surgió una preocupación grave. Los efectos sobre la fauna y la población civil no fueron previstos. A 20 kilómetros de la base, pastores de la Reserva Indígena de San Miguel reportaron muertes masivas de ganado y fallas en equipos agrícolas, bombas de agua y tractores eléctricos quedaron inservibles. Ante este escenario, el general Caldwell ordenó la fase beta, donde se probarían generadores pulsados de menor potencia pero alta repetición, con la intención de minimizar daños colaterales. Sin embargo, en esa prueba, realizada el 17 de junio, el pulso desató una tormenta de polvo atípica,
el suelo se electrificó y se formaron trombas locales que desprendieron cúmulos de polvo radiactivo proveniente de residuos de pruebas nucleares de décadas anteriores. Mi equipo detectó niveles de radiación beta y gamma un 40% por encima de lo normal, lo que nos obligó a suspender temporalmente el programa. Mientras tanto, la CIA emitió una orden de cierre informativo, prohibición de cualquier mención pública de los experimentos, etiquetándolos como ensayos de respuesta a emergencias electromagnéticas. A pesar de ello, en agosto de 1970 se reanudaron las fases 3 y 4, ejecutándose un disparo magnético de baja frecuencia destinado a inducir lluvias localizadas para probar efectos en cultivos. Ese intento sobre la cuenca del río Tularosa generó precipitaciones torrenciales que provocaron deslaves y afectaron poblaciones rurales. Mi conclusión tras aquella misión fue que Operación Fénix no solo exploró tecnología de guerra electrónica y geofísica, sino que puso en riesgo ecosistemas y poblaciones, en un experimento de campo abierto sin precedentes. Los documentos oficiales permanecieron clasificados hasta 1995, cuando, tras una petición de desclasificación, parte de los informes se publicaron sin admitir la magnitud de sus secuelas ambientales y sanitarias. Si quieres conocer los detalles de la prueba gamma y cómo evaluamos sus efectos en la salud humana, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Te preocupa el uso de armas ambientales en conflictos? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde revelaré testimonios de pobladores y militares sobre las consecuencias reales de estos experimentos. Tras los resultados alarmantes de la prueba alfa en abril de 1970, el equipo de Operación Fénix se preparó para la fase beta. El objetivo principal era generar impulsos electromagnéticos pulsados de menor potencia, aproximadamente 100 megavatios, pero con una repetición rápida de pulsos cada segundo, durante un lapso de 5 minutos continuos. La idea era evaluar si, con menor riesgo ambiental, podíamos seguir vulnerando sistemas electrónicos enemigos sin causar un pulso único con consecuencias desastrosas. El 17 de junio de 1970, ajustamos los generadores modulados para esta prueba. A las 9, el coronel James Agleton dio la orden, fase beta, iniciada. Desde el centro de control, medimos el primer pulso, una onda corta que alcanzó aparatos de radio a 15 kilómetros y apagó semáforos y transformadores en la carretera interestatal 84. Los sensores de campo electromagnético mostraron picos de hasta 150 Gauss en zonas abiertas, algo sorprendente dado que la energía emitida fue 5 veces inferior a la prueba alfa. En el hangar, el equipo técnico celebró el éxito operativo. La repetición de pulsos mantenía los sistemas electrónicos inoperativos sin un único pulso gigante. Sin embargo, a los pocos minutos comenzaron a llegar reportes inesperados de la base de apoyo médico instalada a 20 kilómetros, síntomas de mareo, náuseas y sensación de hormigueo en la piel. 3 técnicos presentaron quemaduras superficiales en la cara y las manos, atribuidas luego a la inducción de corrientes superficiales en conductores orgánicos. Mi rol como investigador fue entrevistar a los afectados. El sargento Roger Klein, médico militar, comentó: recibimos a 5 soldados con quemaduras tipo arco eléctrico en los antebrazos, aunque estaban a cubierto tras blindaje de plomo. Nos impactó la rapidez con que la piel reaccionó, como si las corrientes indujeran microarcos internos. Aunque se consideró un efecto secundario aceptable para un arma de guerra electrónica, en el pueblo de Agua Fría, a 25 kilómetros, los habitantes empezaron a registrar síntomas más graves: cefaleas intensas, palpitaciones y vértigo extremo. Entre los pobladores, se contaron hasta 27 casos de enfermedad aguda de irradiación electromagnética. Un informe médico de la clínica rural, filtrado clandestinamente en 1998, describía daño neurológico reversible en 12 personas y trastornos de sueño crónicos en otras 15. Además, 8 vacas lecheras de la granja de los Hernández quedaron paralizadas temporalmente tras pastar bajo las nubes de polvo ionizado. Ante esta situación, el general Caldwell convocó una reunión de urgencia en el búnker. La CIA, preocupada
por filtraciones, propuso suspender la fase gamma y mantener la operación en estricta confidencialidad. Sin embargo, el jefe de la División de Tecnología de Emergencia, el coronel Margaret Sinclair, argumentó que los efectos humanos eran manejables y que la repetición de pulsos es crucial para deshabilitar redes de defensa enemigas sin arriesgar vidas con explosiones convencionales. A regañadientes, se permitió continuar con la fase beta. El 5 de julio, realizamos un segundo ensayo with Select Modifications, Pulse Severi 1.5 seconds, Duration 3 minutes, This time, the surrounding environment showed minor tremors in unreinforced structures and autopilots of two civilian Cessna planes flying at 1200 meters failed, forcing emergency landings near the test zone. Both pilots reported autopilot malfunction and navigation instruments freezing. Dentro del equipo científico hubo división. Algunos veían un avance significativo para la guerra electrónica. Otros advertían que estas armas impulsadas sin disipación podrían causar daños irreversibles en redes de energía y sistemas médicos a kilómetros de distancia. Mi informe, fechado el 12 de julio, subrayó: debemos evaluar con rigor el umbral de tolerancia humana y ambiental. Los pulsos repetidos, aunque débiles, impactan sistemas biológicos y electrónicos civiles, alterando relojes biológicos y causando efectos adversos en marcapasos y equipos hospitalarios. El informe fue ignorado. La CIA impulsó un código de silencio y etiquetó cualquier queja de civiles como desinformación enemiga. Hasta 1995 no se desclasificaron parte de estos documentos, confirmando que se sabía de antemano el riesgo humano. Años más tarde, en 2001, un estudio de la Universidad de Arizona encontró correlación entre las zonas de pruebas beta y la incidencia de trastornos de sueño crónicos y alteraciones del electroencefalograma en poblaciones fronterizas. Aunque no se vinculó directamente al programa militar, la similitud geográfica y de síntomas apunta a un legado nocivo. La fase beta demostró por primera vez que los impulsados pueden convertirse en un arma de larga distancia, capaz de pacificar áreas sin disparar un solo proyectil. Sin embargo, la salud civil quedó en segundo plano y la confidencialidad militar selló las bocas de los afectados. Si quieres conocer la fase gamma y cómo se probó la manipulación del clima con campos magnéticos, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Crees que la seguridad electrónica justifica riesgos humanos? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde abordaremos la fase gamma y las pruebas de control meteorológico. Después de los perturbadores resultados de la fase beta, el equipo de la Operación Fénix consideró que aún faltaba explorar la dimensión geofísica de nuestras tecnologías. La fase gamma tenía un objetivo ambicioso: inducir cambios locales del clima mediante campos magnéticos de baja frecuencia y pulsos electromagnéticos de largo alcance. Se trataba de averiguar si, al excitar la atmósfera con ondas controladas, podíamos generar lluvias intensas o incluso disipar nubes enemigas para favorecer operaciones militares. Las implicaciones estratégicas eran enormes. Un arma climática permitiría interrumpir cultivos, vías de comunicación y líneas de suministro sin disparar un solo proyectil. Para la gamma preparamos un array de bobinas magnéticas de 50 metros de diámetro, instaladas en un valle estéril cerca de la base de Campamento Omega. Cada bobina estaba alimentada por un convertidor de alta tensión capaz de generar un campo magnético pulsado de hasta 0.8 teslas, con ráfagas de frecuencia modulada entre 0.5 y 5 Hz. El plan consistía en emitir esos pulsos durante 3 horas continuas, en 2 franjas, de 04:00 a las 5:30, al amanecer, y de 17:00 a las 6:30 de la tarde, al anochecer, con la esperanza de interferir con las corrientes de convección diurna. La fecha elegida fue el 12 de agosto de 1970, cuando la temporada de lluvias comenzaba a decrecer. A las 4 inició la prueba gamma y, tras el pulso inicial, observamos en los radares meteorológicos del Air Force Weather-Genki un repentino ascenso de partículas cargadas en la troposfera baja, indicativo de ionización anómala. 10 minutos después,
se avistaron pequeñas nubes cúmulo alrededor de la zona de prueba. Al mediodía, técnicos de la base indicaron un incremento del 15% en la humedad relativa, pese a que la previsión meteorológica anunciaba un día despejado. El equipo celebró ese éxito parcial, pero la verdadera sorpresa llegó con la prueba Gamma 2, realizada esa misma tarde. A las 5 de la tarde, se reactivaron las bobinas. A las 5:45 de la tarde, los instrumentos detectaron una formación de nubes de tormenta en forma de embudo, que comenzó a desplazarse hacia el norte, sobre la autopista interestatal 10. El coronel Eagleton ordenó detener los pulsos, pero el sistema tenía un retardo de 30 segundos, lapso en el que el campo magnético siguió activándose. Al cesar la emisión, la tromba se tornó en una tormenta severa, produciendo granizo de tamaño considerable y vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Los daños fueron inmediatos. Se reportaron árboles arrancados de raíz, techos de lámina volando y daños en tendidos eléctricos a 40 kilómetros de la base. Una granja avícola en el poblado de La Luz sufrió la pérdida del 80% de sus gallinas y del 60% de su producción de lechuga hidropónica. En la clínica de San Miguel, al menos 12 pacientes con marcapasos presentaron fallas eléctricas simultáneas, atribuidas luego a picos de inducción magnética. Este escenario llevó al general Caldwell a suspender la fase gamma de inmediato. En una reunión de emergencia en el búnker, el director de la CIA, Richard Helms, advirtió que los experimentos de control climático podrían desatar reacciones internacionales y violar tratados emergentes sobre armas ambientales. Aún así, se archivaron los datos como pruebas experimentales y se impuso un embargo informativo más severo que tras la fase beta. Tras esa tormenta inducida, el equipo se dedicó a evaluar daños. Los registros del Instituto Nacional de Meteorología de 1970 muestran un pico atípico en la precipitación del 12 al 14 de agosto en un radio de 100 kilómetros, con un excedente de 200 milímetros de lluvia, cuando el promedio para ese mes era de 50 mm. Esa anomalía fue atribuida oficialmente a un evento de monzón, aunque en los informes internos se reconoce que las condiciones eran de baja probabilidad de lluvia. El impacto ambiental incluyó la aceleración de erosión del suelo, deslizamientos en laderas y contaminación de arroyos con sedimentos arrastrados. A largo plazo, la vegetación local cambió su ciclo de crecimiento. Zonas que antes eran semiáridas comenzaron a mostrar proliferación de maleza y arbustos invasores. Estudios posteriores de universidades mexicanas, realizados en la década de 1990, relacionan esa alteración con la prueba gamma, aunque nunca se estableció una vinculación directa por la falta de datos públicos. En lo social, los testimonios orales de habitantes de San Miguel y Agua Fría relatan que, tras la tormenta artificial, nacieron leyendas sobre un rayo verde que caía del cielo, haciendo que la gente sintiera vibraciones en el interior de sus cuerpos. Se menciona la aparición de luces extrañas en el horizonte y sonidos de zumbido prolongado, asumidos por los lugareños como fenómenos paranormales, pero que en realidad correspondían a las resonancias de las bobinas al liberarse el campo magnético. Mi informe final de la fase gamma, fechado el 25 de agosto de 1970, cerró con estas palabras: los resultados demuestran la viabilidad técnica de la persuasión meteorológica, pero sus efectos colaterales ambientales y sociales superan con creces cualquier beneficio militar. Se recomienda no proseguir con esta línea de investigación en campo abierto y orientar los estudios hacia simulaciones computacionales y entornos controlados. Esa recomendación fue ignorada. Aunque la Operación Fénix no realizó más pruebas de clima, el conocimiento acumulado sirvió para desarrollar armas de pulso de microondas espaciales en la década siguiente. Las lecciones de la gamma fueron transferidas a proyectos satelitales del programa de Guerra de las Galaxias bajo conceptos de arma de radiación dirigida. Si quieres conocer los testimonios de pobladores y militares afectados, así como las lecciones éticas de estos experimentos, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Debería prohibirse el uso de armas ambientales en conflictos? Suscríbete para no perder el próximo capítulo.
donde compartiré relatos personales y las repercusiones humanas de la Operación Fénix. La Operación Fénix concluyó oficialmente en diciembre de 1970, pero las huellas de sus experimentos han permanecido vivas en la memoria de quienes vivieron esos días de incertidumbre y dolor. En este último capítulo presento testimonios directos de pobladores y militares, validados por documentos desclasificados y entrevistas recientes, y reflexiono sobre las lecciones éticas que dejó este capítulo sombrío de la Guerra Fría. 1. Testimonio de Doña Elena Ramírez, Agua Fría. Doña Elena, nacida en 1942, tenía 28 años durante la fase beta, nos contó en una entrevista realizada en 2019, recuerdo que, tras esas ráfagas de luz en el cielo y el zumbido fuerte, mi esposo cayó al suelo, quejándose de un dolor agudo en el pecho. Vimos como el gallinero temblaba y las luces de la casa parpadeaban. Al día siguiente, muchos vecinos estaban mareados, con náuseas. Algunos perdieron temporalmente la audición. Elena guarda un cuaderno con notas que su padre, mecánico de bombas de agua, redactó detallando 10 apagones en 15 minutos y un pulso de presión en los oídos. Aquellas referencias coinciden con los registros técnicos de la fase beta, ofreciendo un correlato humano invaluable. 2. Relato del sargento James Fletcher. Campamento Omega. El sargento Fletcher, miembro del equipo de seguridad, relató bajo condición de anonimato en 2005, nos entrenaron para soportar EMF de hasta 200 Gauss, pero nadie nos advirtió sobre los pulsos repetitivos. Vi a compañeros con quemaduras en la piel y, lo peor, nuestras propias radios militares fallaron durante la beta. En la Gama, cuando la lluvia artificial azotó el campamento, pensábamos que era una descarga de artillería enemiga. Fue una confusión total. Fletcher conserva fotografías inusitadas, caminos fluviales formados en medio del desierto tras la prueba Gamma y tanques de agua con niveles desbordados, evidencias gráficas de un experimento que transformó el paisaje de manera abrupta. 3. Impacto medioambiental y estudio universitario. En 2002, un grupo de investigadores de la Universidad de Nuevo México publicó un estudio sobre la alteración ecológica de White Sands vinculada a pruebas militares de 1970. Compararon imágenes satelitales de 1965 y 1980, detectando variaciones en la reflectancia del suelo y en la cobertura vegetal. El profesor Alan Reid concluyó: los campos magnéticos pulsados y los microarcos indujeron cambios químicos en los minerales de la superficie, promoviendo la formación de compuestos sulfurosos y afectando la germinación de especies endémicas. Este estudio respalda las observaciones de los pobladores, demostrando que los experimentos no solo fueron efímeros, sino que alteraron la geología y la biología local. 4. Consecuencias para la salud y desplazamiento poblacional. Entre 1971 y 1975, las clínicas rurales de la región registraron un 25% más de casos de trastornos neurológicos y cardíacos que la media estatal. Aunque se atribuyeron oficialmente a estrés postbélico y epidemias de gripe, documentos internos del Departamento de Defensa reconocen en 1974 que los pulsos electromagnéticos pueden inducir anomalías en la conducción eléctrica cardíaca y alteraciones del sueño crónicas. A raíz de ello, varias familias se desplazaron hacia el norte, buscando atención médica en El Paso y Las Cruces, generando un éxodo silencioso que quedó fuera de las estadísticas oficiales. 5. Reflexión ética y responsabilidad científica. La Operación Fénix reveló un dilema ético de gran calado: la militarización de la ciencia y la experimentación en campo abierto, sin consentimiento informado de las poblaciones locales. Hoy sabemos que los EMF y las armas climáticas violan principios de la Convención de Ginebra y del Protocolo de Ginebra de 1977 sobre armamento ambiental. Sin embargo, en 1970 no existía marco legal internacional para regular estos sistemas. Como científico involucrado, reconozco nuestra responsabilidad moral y la necesidad de forjar nuevas normas. Prohibición explícita de pruebas de armas EMO o climáticas en zonas habitadas. Monitoreo independiente de impactos sobre la salud.
humana y el medio ambiente, con acceso público a los datos, consulta y consentimiento de comunidades locales antes de cualquier experimento de gran escala, desclasificación oportuna de documentos militares sobre experimentos que puedan afectar a civiles. En las décadas posteriores, la emoción de la Guerra Fría dio paso a cuestionamientos sobre la ética de la ciencia militar. La Operación Fénix es un antecedente directo de proyectos posteriores, como la Iniciativa de Defensa Estratégica, que exploró armas de microondas espaciales. Si no aprendemos de estos errores, corremos el riesgo de repetirlos con tecnologías aún más poderosas, pulsos cuánticos, armas de plasma y manipulación climática a gran escala. Conclusión y llamado al futuro, la historia de la base militar en 1970 nos enseña que el avance tecnológico, sin responsabilidad y transparencia, puede convertirse en un arma contra la propia humanidad y el planeta. Hoy, ante desafíos globales como el cambio climático y las amenazas cibernéticas, debemos exigir a gobiernos y científicos un compromiso ético que priorice la vida humana y la integridad de los ecosistemas. Si este relato te hizo reflexionar sobre el papel de la ciencia en la guerra y la paz, suscríbete al canal para seguir explorando historias inéditas y deja un comentario. ¿Qué opinas de la ética en la investigación militar y cómo crees que podemos garantizar la seguridad de las poblaciones? Suscríbete para no perder nuevas investigaciones que revelen la verdad oculta tras los muros del poder.